¿por qué pensás que, más allá de que socialmente existe un consenso? Creo que la mayoría de los argentinos no tienen dudas en torno, no digo específicamente el tema de la guerra, pero sí en torno a la legitimidad de la soberanía argentina en el territorio en el cual uno ve el mapa y muchas dudas no podría tener, ¿no? ¿Por qué pensás que se trabaja tan fuertemente desde algunos lugares por intentar generar corrientes de opinión contrarias a la soberanía argentina en las islas? Yo creo que hay en principio, ¿no? Me parece, ahora apareció un grupo de intelectuales ligados a determinadas Tengo la desgracia de academias. conocer a varios en la universidad que la que doy clases y son consecuentes hasta cuando hablan de otros periodos históricos, ¿eh? Yo creo que parten de un concepto equivocado que ha influido sobre todo en la sociología en los últimos años, que es el concepto de desterritorialización. Es un concepto que requiere un nivel de abstracción superior para comprender que digamos, la separación entre la soberanía y el territorio. Es decir, que la soberanía se podría conquistar en entornos virtuales o en entornos del pensamiento y no necesariamente en el desarrollo territorial. Y el desarrollo territorial es la base de sustentación material sobre la cual una comunidad desarrolla su proyecto de vida. Entonces me parece que parten de una idea quizás, no digo que sean apátridas ni que pienso que están mal orientados, mal equivocados en sus percepciones de lo que es la sociedad y lo que es el mundo moderno. Bueno, si no, vayan a decirle a Estados Unidos que abandone su territorio, que abandone Alaska, abandone Hawái, abandone Puerto Rico, claro. Hay un concepto totalmente equivocado de lo que es, digamos, una línea histórica que parte de Sarmiento, ¿no? El mal de la Argentina, la extensión, decía. Y que se fue desarrollando en ciertas academias, en ciertos núcleos de pensamiento, ligados quizás a líneas de pensamiento que no tienen nada que ver con el pensar la patria, con el pensar la nación argentina como una nación independiente. Entonces les cuesta, ¿no? Yo creo que quizás sea peor, porque si fueran por lo menos soldados de imperios uno los podría atacar. Yo creo que les cuesta pensar el desarrollo argentino en términos de la creación de una casa común para todos. Vos decías hace un tiempo, cuando la otra vez que charlamos con vos, que el tema de la desmalvinización tenía por ahí un origen intelectual, llamémoslo, un origen a través de algunas tesis que había planteado Alain Rouquier, relacionando Malvinas y democracia en forma contradictoria. ¿Por qué no? Y después seamos sinceros, la mayoría de estos pensadores e intelectuales, sus becas de investigación, ¿de dónde vienen? Sí. Bueno, entonces no. Tiene una base material. Claro, una base material, que no es justamente la del pueblo argentino. Sí. Entonces es coherente que planteen posiciones que pueden ser, digamos, desagradables para el común de los argentinos, porque, como bien decís vos, Guillermo, se puede poner en cuestionamiento la guerra del 82, la decisión, se pueden poner en cuestionamiento, yo acepto todas las opiniones. Ahora, la causa de Malvinas es una causa tiene más de 2 siglos. No es una causa que nació ni murió en el año 82. ¿Qué hay que hacer con la población? Bueno, será una cuestión diplomática, pero no es una causa que haya nacido en el año 82. Entonces, confundir los términos, que no solamente lo hacen ellos, no lo hacen varios, confundir los términos nos lleva a creer que el problema de las Malvinas es un problema de los veteranos de guerra, o un problema de las Fuerzas Armadas, como planteaba Alain Rouquier en el año 83, me acuerdo, creo que famoso reportaje de la revista Humor, que planteaba la desmalvinización y efectivamente se hizo la desmalvinización, funcionó a pleno, que fue el proceso, generalmente cuando una nación es vencida en un conflicto bélico, cualquiera, no necesariamente es un problema ideológico, hay un factor que es fundamental de la reconstrucción del poder nacional, que es la idea de la retaguardia. Uno se retrae y comienza a generar, articular políticas de recuperación de su poder de soberanía, porque la convivencia internacional es una convivencia de soberanías, sigue siendo una convivencia de soberanía. Si nos ponemos nos podemos poner de acuerdo con otra soberanía, bueno, mucho mejor, tanto mejor. Pero hay una lucha de conflicto. El conflicto es consustancial de la naturaleza humana y la naturaleza social.
Y yo creo que lo que ocurrió en el año 83, 84 fue justamente, digamos, profundizar esta idea de que la Argentina no se tenía que recuperar, no tenía que recuperar su poder soberano, sí tenía que recuperar la democracia, recuperar ciertas instituciones, pero no recuperar su poder como entidad autónoma y soberana en el concierto de las naciones. Justamente hace unos minutitos charlábamos el tema de la concurrencia de América Latina, de Sudamérica y América Latina en nuestros reclamos, que como vos marcaste muy bien tenía el antecedente mismo de la misma guerra, ¿no? Claro. Que varios de los países manifestaron una disposición muy amplia y que sobrepasó a la Junta Militar, que no sabía qué hacer. Inclusive los países del tercer mundo en una disposición hasta militar de apoyo en muchos casos. Sí, ¿no? Recordemos que las academias de Argentina estudiaban pilotos peruanos, pilotos de varias naciones americanas. Pero del caso peruano, lo cual nosotros tenemos que recordar siempre, ¿no? Pero aún la misma Nicaragua, ¿no? O la misma Cuba, cuando nosotros, nosotros como Estado, ¿no? Como el gobierno que teníamos, los gobiernos que teníamos en ese momento, entrenaban y colaboraban con Estados Unidos en América Central, los nicaragüenses y los cubanos pusieron en primer lugar la contradicción con el imperialismo y dieron su apoyo a la Argentina, mientras había asesores argentinos combatiendo a sus propios gobiernos en América Central, ¿no? Como había una proyección más inteligente, más de largo plazo, que por ahí nuestro gobierno no tuvo. Pero yo quería ir a otra cuestión. Hay una estrategia de recuperación de las islas, pero en 20 o 30 años se renueva el Tratado Antártico, los recursos están ahí y están siendo saqueados en forma permanente, muchos de ellos no serán renovables. Una estrategia tiene que tener tiempos. ¿Cuál debería ser o qué nosotros podríamos pensar que el pueblo argentino, la nación argentina debería hacer para forzar a Inglaterra algo que no va a ser, o te pregunto, mirá, podrá ser solo por hubiera que buscar en la historia en qué momento el Reino Unido son islas, ¿no? Tiene una situación interna muy particular porque hay un proceso de escisión muy importante de Escocia, de Irlanda del Sur, de Irlanda del Norte, perdón. Con lo cual la situación interna inglesa sobre todo, ¿no? Más específicamente inglesa, es muy similar, por otros motivos, a la que existía en 1982. Si ustedes recuerdan, en 1982 el gobierno conservador estaba en pleno auge de la privatización y de los ajustes económicos, venía de una huelga del sector minero muy violenta, y por otra parte, en el acuerdo de misiles estratégicos de Estados Unidos y la Unión Soviética, al Reino Unido le había el rol que se le asignaba era justamente el de renovar toda su flota, desprenderse de la flota de superficie, de la Armada Británica, que era el emblema del imperio, y construir submarinos para hacerlos como plataforma de los misiles de crucero de medio alcance. Con lo cual la guerra le vino bárbaro. Le vino bien a la Armada inglesa, le vino bien a la Armada Real, al gobierno, le vino bien a todos los factores de poder del Reino Unido. En el caso argentino, yo pienso que la única posibilidad que hay, por lo menos una muy inmediata, es justamente la presión económica. Si nosotros vamos a la historia, en el único momento que el Reino Unido estuvo realmente en peligro fue cuando Napoleón Bonaparte decidió bloquear comercialmente la isla. Porque ya en ese momento, bueno, tenía la posibilidad de salir a ultramar porque tenía colonias por todo el mundo. Se abastecía de las colonias, pero prácticamente estaba vencido. Si no hubiera terminado en Waterloo la batalla, quizá el Reino Unido no era lo que hoy conocemos como el Reino Unido. La presión económica ejerce indudablemente en el Reino Unido un cambio en los factores de poder internos, porque las empresas de propiedad de capitales británicos comienzan a presionar a su gobierno. Esa es una posibilidad muy inmediata. Que era la que usaba Rosas, claro, el viejo tema del bloqueo comercial, o digamos el concepto del bloqueo comercial.
La otra, insisto, es la alianza estratégica con las naciones de Sudamérica. Me parece tomando como eje el tema de la Antártida, plantear la sudamericanización de los sectores antárticos, por ejemplo, para tener de alguna forma la alianza también con Chile, que es una nación que es estratégica para resolver la cuestión de la soberanía en Malvinas. Ya se probó en el 82, y diría de Chile y de Uruguay, de las dos naciones, porque en el 82, está bien, nosotros peleamos contra la NATO, pero hubo naciones que tuvieron distintos comportamientos, ambiguas, aprovechando la situación. Entonces me parece que esa experiencia, pero sin necesidad de tener rencores, ¿no? Pues en política los rencores y los enojos no sirven para nada, sino tener la cabeza fría y diseñar una estrategia de conciliación o de acuerdo estratégico con esas naciones para evitar y de alguna forma obstaculizar los reclamos que el Reino Unido tiene sobre la Antártida. Porque como decíamos antes de realizar la nota, la política diplomática sí es importante, hay que seguirla, hay que seguir en Naciones Unidas. Ahora Naciones Unidas es la Nación Unida de los poderosos. El Consejo de Seguridad tiene poder de veto. O sea, no hubo ninguna modificación después de la caída del muro de Berlín que indique de alguna forma que nosotros nos podemos beneficiar persistiendo solamente en la reivindicación por vía diplomática.